Y también queremos dar la bienvenida a nuestra hermana. ¿Cuál es su nombre? Carolina Nicolás. Carolina, ¿de dónde nos acompaña? De aquí de la colonia. De aquí del campamento. Siéntase bienvenida, que el Señor le bendiga. Y pues bueno, los demás ya somos de casa y siéntase bienvenida. Vamos a dar un aplauso a nuestra hermana y nuestra padre. Siempre que nos encontramos con el Señor en su casa es con un propósito definido. Estamos aquí no por coincidencia, estamos aquí no por casualidad, sino porque el Señor tiene algo preparado para nosotros. Él sabe cuál es nuestra necesidad, Él sabe cuál es nuestro sentir, Él sabe qué es lo que pasamos, lo que sentimos. Y yo le aseguro que si usted vino con la disposición de aprender del Señor, se va a llevar su copa llena de regreso a casa. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los jueces. Hemos estudiado jueces desde el capítulo 1 hasta hoy, que vamos a empezar ya a continuar con el capítulo número 3. Y hemos estado estudiando este libro y hemos visto cómo Jueces describe cómo el pueblo del Señor ha tomado malas decisiones, cómo no han obedecido completamente a Dios, cómo es que ellos, la primera generación sirvió y conoció al Señor, pero después se levantó una generación que no conocía al Señor. Dentro de todas las cosas que hemos estado aprendiendo, vimos que ellos se justificaron por no echar a aquellas personas o aquellos pueblos o naciones que el Señor les dijo que echaran. Y hoy vamos a continuar con el libro de los jueces, pero hoy vamos a darle un cambio, porque así viene en la Biblia. Y hoy vamos a hablar acerca de Dios usa a los disponibles. Dios usa a los disponibles. Cuando Dios llama a un hombre o a una mujer para ser usado por Dios, quiero decirte en esta tarde que Dios no está buscando a los talentosos, Dios no está buscando al que más sabe, Dios no está buscando al más dotado, Dios no está buscando al más guapo. Dios lo que está buscando en la gente es disponibilidad, es que estemos dispuestos, sencillamente disponibles a lo que el Señor nos diga o nos mande. Nuestra vida debe de estar disponible para el Señor, para que nosotros le digamos: aquí está mi vida, Señor, haz con ella lo que bien te parezca, haz con mi vida lo que tú quieras. La verdad es que si nosotros le damos nuestra vida al Señor, Él va a hacer cosas buenas, porque la naturaleza de Dios es la bondad. Amén. Amén. Dios no va a dañarnos, Dios va a hacer algo especial. Y si tú y yo somos dispuestos para el Señor, y si tú y yo le decimos: Señor, úsame, Dios nos puede usar para grandes cosas, y así podamos ser de bendición a otras personas, a muchos, a nuestra familia, a nuestra ciudad y también a nuestra nación. Dios, amados hermanos, no depende de nuestros dones, talentos o capacidad. Yo estoy sirviendo al Señor ya desde hace muchos años, y la verdad es que yo no considero que tenga muchos dones o muchas virtudes. Sin embargo, a pesar de quién soy, de cómo soy, de todas mis limitaciones, de todas mis situaciones en mi niñez, en mi juventud, y aún de siendo ya una persona adulta, aún a pesar de mi condición, a pesar de mis fallas, a pesar de mi pasado y aún a veces de mi presente, Dios en su gracia me ha usado para su honra y su gloria. Y ves, Dios usa personas normales, comunes, cotidianas. No dije corrientes, solo dije comunes. Comunes como usted y comunes como yo, pero que están disponibles. Y repetidamente vamos a ver un patrón en el libro de los jueces. Nosotros constantemente vamos a ver que se repite el abandono a Dios. Viene un problema, claman a Dios, y el pueblo se humillaba a Dios y buscaba a Dios, pero cuando salían de ese problema, otra vez abandonaban al Señor. Y hoy quiero que empecemos
estudiando esto, ¿verdad? En primer lugar, Dios usa lo dispuesto, lo disponible. Si usted analiza la vida de los apóstoles, no eran lo mejor. De hecho, la Biblia dice que algunos eran del vulgo y sin letras. No eran letrados, no eran estudiados, no tenían una vida perfecta. Sin embargo, cuando el Señor lo llamó, ellos lo dejaron todo y le siguieron. Entonces Dios busca disponibilidad. Dios quiere que tú estés disponible para lo que Él te pueda mandar. Y número 2, vamos a entrar en la lección número 3 de este libro de los jueces. Vamos a ver cómo es que ellos abandonaron a Dios. Dice ahí Jueces 3, versículo número 7, en la Nueva Versión Internacional. Dicen: los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y adoraron las imágenes de Baal y de Acera. Fíjense cómo nos dice la palabra del Señor. Se olvidaron del Señor su Dios. Y será posible que en algún momento de nuestra vida nos olvidemos del Señor. Uno pudiera decir: eso es imposible, ¿cómo nos vamos a olvidar del Señor? Si ha sido tan bueno, si ha sido tan generoso, si nos ha ayudado tantas veces, si nos ha levantado del pecado, nos ha dado libertad del pecado, si Él nos salvó en la cruz del Calvario, ¿cómo nos vamos a olvidar del Señor? Sin embargo, por increíble que parezca, hay muchos que nos olvidamos del Señor. Hay muchos que nos olvidamos de seguir a Cristo. Y eso es lo que hicieron ellos. No solo lo olvidaron, sino empezaron, dice ahí, a adorar a Baal y a Acera. Versículo número 8 dice: el Señor se enfureció contra Israel a tal grado que los vendió a Cusán Ristajim, y rey de Arán de Nahayarim, a quienes estuvieron sometidos. ¿Cuántos años estuvieron sometidos? 8 años. Y eso yo no sé de usted, pero 8 años es mucho. 8 años oprimidos, 8 años angustiados, 8 años sufriendo dolor, 8 años amargados, 8 años en pobreza, 8 años en dolor, 8 años en miseria, 8 años en que las cosas no les salían bien, 8 años de angustia, de ansiedad. Eran 8 largos años. Y usted y yo nos podemos preguntar: ¿por qué sufrieron durante tantos años? 8 años, hermanos, es una vida. ¿Por qué sufrieron tanto? La palabra del Señor nos dice que ese sufrimiento vino como consecuencia de abandonar ¿a quién, amados? De abandonar a Dios. Porque ves, cuando tú y yo sacamos a Dios de nuestra vida, cuando tú y yo no tomamos en cuenta a Dios en nuestra vida, nada nos puede salir bien. Cuando Dios no está presente en nuestra vida, va a haber dolor, va a haber amargura, va a haber ansiedad, va a haber fracaso, va a haber pobreza, nada nos va a salir bien cuando Dios no está presente en nuestras vidas. Porque tú y yo tenemos que entender algo: cuando abandonamos a Dios, cuando no le tomamos más en cuenta a Dios, no es que Dios nos castigue o no es que sea malo, sino que cuando tú y yo abandonamos a Dios, nos alejamos de su protección y decide dejarnos tal como queremos estar, totalmente solos. ¿Tú sabes que el diablo es real y existe? No te vamos a hablar aquí del diablo, ¿verdad? Pero es una realidad. ¿Cuántos saben que el diablo existe y es real? Es real el diablo. Pero ¿sabes cuáles son los planes del diablo para ti? La palabra del Señor dice que los planes que Él tiene para ti, para tu familia, para todo lo bueno que Dios te ha dado, dice que Él vino a robar, matar y destruir. Esa es la obra de Él. Y bien que ha estado trabajando Él.
Ha robado nuestros sueños, ha destruido nuestras ilusiones, ha pisoteado nuestra fe. Amados hermanos, cuando nosotros dejamos a Dios, el diablo viene y cumple sus planes en nosotros. ¿Sabes qué es lo que siente el diablo por ti? El diablo siente un profundo odio. El diablo nos odia. Por eso es que cuando tú y yo sacamos a Dios de nuestra vida, escucha esto, no hay poder humano, no hay poder espiritual que pueda detener al diablo cuando Dios ya no está presente en nuestras vidas. Así tú puedas persignarte, tú puedas rezar, tú puedas orar, quieras usar una medallita, quieras tatuarte una frase. Escúchame bien, cuando abandonamos a Dios, no hay nada que nos pueda proteger del enemigo, de la furia del diablo. De hecho, la Biblia dice que él anda como león rugiente. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Por eso es importante tener a Dios presente en nuestras vidas. Y como es costumbre ya en el libro de los jueces, miren lo que ellos hicieron. Pero clamaron al Señor y Él hizo que surgiera un libertador. Quiero que veas que Dios, cuando hay problemas en una nación, levanta gente, levanta hombres, levanta mujeres para que los pueda usar. Y dice que levantó un libertador. ¿Cómo se llamaba este libertador? Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Si ustedes se acuerdan de Caleb, fue uno de los 12 espías. Fue uno de los hombres que mandó Moisés a identificar la tierra prometida junto con Josué. Caleb y Josué fueron los que hablaron bien de la tierra prometida. Bueno, pues este Otoniel es su hermano menor, el chiquitín. Ahora ya creció, dice, y Otoniel liberó a los israelitas, versículo número 10. El Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, porque a propósito no podemos hacer la obra de Dios sin el Espíritu Santo en nosotros. Dice, y así Otoniel se convirtió en caudillo de Israel, salió a la guerra. El Señor entregó a Cusán-Risataim, rey de Aram, en las manos de Otoniel, quien prevaleció sobre él. Verso número 11. Y el país tuvo, ¿qué tuvo? Tuvo paz. Hasta que murió Otoniel, hijo de Kenaz. Y estos versículos, 3 versículos que acabamos de leer, nos hablan de la gracia y la misericordia de Dios. Porque ellos habían abandonado a Dios, ellos habían dejado a Dios, y luego vienen las terribles consecuencias de abandonar a Dios. Pero luego ellos empiezan a clamar a Dios, empiezan a orar a Dios, empiezan a clamar a Dios, y Dios los escucha. Eso es gracia. No merecían ser escuchados, no merecían ser ayudados, pero algo que me gusta del Dios al cual nosotros seguimos y creemos es que Él se compadece de nosotros y tiene misericordia de nosotros. Dice la palabra de Dios que Dios los escuchó y les mandó un libertador. Y yo estaba estudiando de Otoniel. Y solamente, Otoniel no es una persona famosa. De hecho, estoy seguro que algunos de ustedes es la primera vez que lo escuchan, tal vez. Otoniel no es un hombre famoso, y este es uno de los primeros jueces. Solo es mencionado 5 veces en la Biblia, no es muy reconocido. Lo encontramos mencionado cuando Caleb llega a una ciudad llamada Maquiriat-Safer, y él toma esa ciudad, y luego un hombre dice, al que tome la ciudad yo le voy a dar a mi hija, era el botín. Y entonces Otoniel, hermanos, pelea, lucha, y se queda con la hija de este hombre, y Otoniel se esforzó tanto en conquistar aquella ciudad. Y algo que podemos aprender de la vida de Otoniel, o lo que la vida una de las cosas que nos enseña la vida de Otoniel, es que no debemos de vivir vidas conformistas. No debemos de ser conformistas con nuestro nivel espiritual. Estoy hablando en un sentido espiritual. No debemos de ser conformes con lo que ya logramos para el Señor. No debemos de ser conformes con lo que ya hicimos en el pasado para el Señor. Mucha gente vive de victorias pasadas. Yo hice, ay, cuánto logré para el Señor si ustedes me hubieran conocido. No, hombre, yo era tremendo.
Pero eso ya quedó en el pasado. Tenemos que esforzarnos por alcanzar más para el Señor. Yo debo de querer más de Dios en mi vida, más de Dios en la vida de mi hijo, más de Dios en la vida de mi familia, más de Dios en mi vida espiritual. Dice en Santiago 4:2, fíjense lo que dice Santiago hablando de esto. Dice, desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen. ¿Por qué? Porque no piden. Santiago nos dice que muchas veces no estamos teniendo. ¿Por qué? Porque no hemos pedido, porque nos hemos quejado, porque hemos llorado, pero no hemos pedido. Porque la mayoría de las veces nos quejamos, chillamos, berreamos, pero no estamos pidiendo. Luego algunos dicen, bueno, yo ya pedí, pero no recibo. ¿Y sabe por qué? Porque pedimos mal, porque son oraciones egoístas, porque son oraciones que solamente se concentran en Dios. Bendíceme a mí, cuídame a mí, prospérame a mí, ayúdame a mí. Y solo estamos orando por nosotros mismos. Son oraciones egoístas. Por esa razón no estamos obteniendo lo que queremos del Señor. Jesús nos enseñó a orar el Padre Nuestro. ¿Lo han escuchado alguna vez? Mateo 6 dice, venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como la tierra. Hay que pedir bien. Para recibir hay que pedir bien. Y si nosotros solo oramos por nosotros mismos, no vamos a recibir mucho. Yo necesito empezar a pedir por otros. ¿Sabes? Necesito empezar a pedir por mis amigos. Hay personas que son tus amigos. Hay personas que tú aprecias. Hay personas que tú dices querer. Hay personas a las que tú llamas amigos. Deberías de orar por tus amigos. ¿Qué oro por mis amigos? Ora que conozcan a Jesús. Ora que pueda llegar la salvación a ellos. Ora por tus amigos. Tú dices que son tus compas, que son tus amigos, que hasta tu comadre, que lo quieres mucho, pero tú sabes que si tu amigo, tu amiga muere sin Cristo, le espera una eternidad en el infierno. Ora por tus amigos. Algunos de ellos están ahorita enfermos. Ora por tus amigos. Algunos de ellos están desviados del camino. Algunos de ellos ya se divorciaron. O algunos de ellos están pasando por un conflicto. Yo te invito en esta tarde a que empieces a orar por tus amigos. No solamente ora por tus amigos, ora por tus vecinos. ¿Sabe? Especialmente por los vecinos que nos caen mal. O a los que les caemos mal. Si ahí en tu colonia sabes que alguien está enfermo, ora por ese enfermo. Yo les mencionaba hace un momento a mi vecina Sara, está enferma. Y nosotros estamos orando por esa vecina. No solamente ora por los vecinos, ora por tus compañeros de trabajo. Si Dios te ha permitido conocer ese compañero, esa compañera de trabajo, es primeramente para que le presentes a Cristo Jesús. Pero ¿cómo le vamos a presentar a Cristo Jesús si hablamos las mismas maldiciones, si nos emborrachamos con ellos, si bromeamos en doble sentido con ellos? ¿Cuándo vamos a impactar a nuestros compañeros de trabajo? Sin embargo, a pesar de eso, yo te invito a que ores por tus compañeros de trabajo. Ora por los que viven en tu comunidad, en tu ciudad. Hoy en la mañana salí aquí por Apatlaco y mientras iba a un mandado, empecé a mirar cómo es que hay demasiados puestos sobre Apatlaco de este lado, porque del otro lado es Iztapalapa, ¿verdad? Pasando el camellón, pero de este lado había un montón de puestos de comida y de aquel lado un montón de puestos de chacharitas, pero un montón, como si no estuviera pasando nada. Y por un momento me quedé observando, me quedé viendo a esa gente. Y si está saliendo a poner su puestecito de lo que sea, es porque seguramente tienen necesidad. Y en mi corazón dije, Señor, me dolió ver personas ya grandes que están ahí, niños que están tratando de ayudarle a su mamá. Y conmovió mi corazón. Señor, bendícenos, ayúdanos. ¿Sabes que debemos estar orando por nuestra ciudad, la Ciudad de México?
Es la ciudad con más contagios en todo el país. Es la ciudad donde el sistema de salud va a colapsar primeramente. No estoy profetizando, pero pues es una ciudad muy grande. Ora por tu comunidad, ora por tu colonia. Pero luego también debemos orar por el gobierno. Le voy a decir una cosa: los cristianos no andamos de grilleros. Los cristianos somos respetuosos de las autoridades. Los cristianos debemos orar. No es porque tengamos un partido político, pero si Dios permitió que el presidente que tenemos actualmente esté sentado en esa silla, tenemos que orar que Dios le dé sabiduría a ese hombre, que Dios le permita tener entendimiento y luz para que pueda hacer buenas cosas para nuestra nación. Mucha gente lo critica. Estoy en un chat ahí de pastores y algunas personas empezaron ayer a hablar, y uno de ellos, tan insolente y tan ignorante, dijo que se muera y se vaya a su rancho. Yo dije: qué ignorante eres, qué vulgar eres. Y me sorprende porque tiene una asociación civil y anda en los hospitales. Viejo tacaño, dije yo, ratero. Esos son unos buitres, pero criticando al gobierno, criticando al presidente. ¿Sabes tú que las críticas, si tú y yo nos ponemos a criticar ahorita, de nada va a cambiar? Pero si nos ponemos a orar, algo puede pasar. Amén. Algo puede cambiar. Los hijos de Dios debemos de aprender a pedir por otros, por otras personas. Y la Biblia nos dice que tristemente Otoniel murió. ¿Y qué habrá sucedido después de Otoniel? Porque Otoniel se esforzó, liberó al pueblo. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Tristemente, una vez más, ¿qué hicieron? Volvieron a abandonar a Dios. Versículo número 12 del capítulo 3. Dice: una vez más. Hermanos, ya hasta ahorita vamos en el tercer capítulo y ya lo han hecho como 4 o 5 veces. Una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por causa del mal que hicieron, el Señor le dio poder sobre ellos a Eglón, el rey de Moab. Luego de aliarse con los amonitas y los amalecitas, Eglón atacó a Israel y se apoderó de la ciudad de las palmeras. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, ¿durante cuántos años? 18. Oye, la otra nada más fueron 8. Y ahora son 18. Porque te voy a decir una cosa: aunque Dios es el Dios de gracia y de misericordia y de oportunidades, así como nos empeñamos en desobedecer y abandonar a Dios, va Dios subiendo la medida de disciplina. 18 años ahora, ¿de qué? De sometimiento, de pobreza, de angustia, de derrota, de depresión. Y otra vez, ¿por qué les pasó esto, hermanos? ¿Por qué les vino el temor? Porque abandonaron a Dios. Pero ellos están cayendo en un patrón vicioso, hermanos, porque nomás les llega la aflicción y ¿qué hacen? Claman a Dios. Y entonces vienen: ay Dios, Diosito, ahora sí ayúdame, ahora sí te prometo, ahora sí me voy a entregar. ¿Sabes cuántos pactos se han hecho en estos días en los hospitales? ¿Cuántas promesas se le habrán hecho a Dios en estos días? Y te aseguro que la gran mayoría de esas promesas, una vez que las personas salen, ni se van a acordar de lo que le prometieron a Dios. Que cuando nos va mal, qué mal es que cuando nos va mal nada más vayamos a Dios. Y Dios en su gracia, en su misericordia nos perdona, pero nos volvemos a alejar. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga una nueva crisis. Dice el versículo 15: los israelitas volvieron a clamar al Señor y el Señor les levantó un libertador. Ahod, hijo de Gerá, de la tribu de Benjamín, quien ¿era qué? Era zurdo, ¿no? No por nada la Biblia nos dice esto. Ahorita te voy a explicar por qué. Por medio de él los israelitas enviaron tributo a Eglón, rey de Moab. Y llegamos a otro juez que se llama Ahod.
Y este juez llamado Ahod, nos dice la palabra del Señor que era zurdo. Vea la naturaleza de los guerreros hebreos, era que todos eran diestros, eran derechos, vamos a decirlo así. Había más habilidad para ellos, más más fuerza en la mano, de tal manera que Ahod pudo tener, la Biblia no lo dice, pero los historiadores pues lo han pensado, que pudo tener no solo ser zurdo, sino alguna malformación en su mano, de tal manera que él no era muy hábil ante los ojos de la gente con la mano zurda. Esto implicaba una debilidad en la guerra o la batalla. Pero algo que me gusta es que aunque estaba así este hombre, Dios lo usa. Y yo le quiero decir en esta tarde, no permita que sus limitaciones le impidan de servir a Dios. Todos podemos servir a Dios. Yo me encanta un video que vi el otro día de un hombre en silla de ruedas allá en Estados Unidos. Estaba haciendo el aseo de su lugar de reunión y estaba en silla de ruedas y tallando con una aspiradora. No puede caminar, pero está con una aspiradora. Este hombre que ahora es como un motivador, que no tiene manitas ni tiene piernas, no recuerdo cómo es que se llama, pero Nick, ¿verdad? ¿Lo ha escuchado usted? Si no, póngalo en el YouTube y usted va a encontrar que es un hombre que ha inspirado a muchas personas. No tiene manos, no tiene pies. Sin embargo, Dios lo ha usado de una manera poderosa. Tú y yo, amados hermanos, estamos completos, tenemos manitas, tenemos pies, estamos bien de nuestras facultades mentales, podemos hablar. Sin embargo, muchas veces no estamos haciendo nada por el Señor. Y la palabra del Señor nos dice que Ahod fue un hombre que Dios levantó para vencer a este rey Eglón. La Biblia dice que Eglón, hermanos, era un hombre muy obeso, hermanos, un hombre grande. Y ahorita vamos a ver qué le pasó. Pero dice, Ahod se había hecho un puñal de doble filo como de 30 centímetros de largo, el cual sujetó en su muslo derecho por debajo de su ropa. Para ir a ver al rey, los revisaban precisamente de que no tuvieran un arma, pero la metió del lado donde no lo iban a revisar. Y dice ahí el versículo 17, le presentó tributo a Eglón, rey de Moab, quien era muy gordo. Nomás no lo diga muy fuerte porque se ofende, eso ofende. Y luego dice ¿verdad? Que él presentó tributo y ya que le presentó el tributo, hermanos, no lo vamos a ver porque está larga la historia, pero le dijo, rey Eglón, ya que va de salida, Dios me ha dado una palabra para ti. Y el rey Eglón dijo, pues dame esa palabra, y mandó a sacar a su guardia y mandó a sacar a todos y se acercó muy despacito Ahod, y de repente de su mano izquierda sacó ese puñal como de 30 centímetros y se lo enterró todo en la panza, hermanos, a Eglón, que hasta la mano se le fue al pobre Ahod, ¿verdad? Y de esa manera mató a ese rey, ¿verdad? Y a través de él Dios dio una gran libertad, porque aunque él tenía una limitación, tenía su fuerza en Dios. Y tú y yo podemos estar limitados por quienes somos, porque nos sentimos fracasados, porque sentimos que no tenemos una vida digna, porque sentimos limitaciones por nuestro pasado, por nuestro presente. Pero quiero darte un versículo que es de mucha bendición si tú quieres servir al Señor a pesar de todas tus fallas que has tenido. Mira que dice, el Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda, mi corazón salta de alegría, con cánticos le daré gracias, ¿verdad? Tengo que saber que si quiero servir a Dios, yo tengo que fortalecerme en Dios. Muchos cristianos se cansan de la vida cristiana. Muchos cristianos se cansan de servir al Señor porque lo están haciendo en sus fuerzas. Se fastidian de la obra, se fastidian de enseñar, se fastidian de predicar, se fastidian de ayudar a otros, se cansan, se hartan, porque no están tomando su fuerza de Dios. Y si tú y yo queremos servir al Señor toda nuestra vida, tenemos que aprender a tomar fuerzas de Dios. Y luego dice ahí, dice, el sucesor de Ahod fue
Samgar, hijo de Anat, quien derrotó 600 filisteos. ¿Con qué los derrotó? Con una vara para arar bueyes. También él libertó a Israel. Luego la Biblia nos habla de un hombre, de un juez que no es muy famoso. Otra vez, estas personas que estoy mencionando, tal vez nunca las hayas escuchado. Muy poco se ha hablado de ellos. Eran desconocidos, eran perfectos desconocidos, no eran famosos. Pero sabes que a Dios no le importa que seamos famosos. A Dios lo que le importa es que Él nos quiere usar. Y mira, si en esta vida Dios no te usa más que para traer a tus hijos al Señor y ayudarlos a encontrar el camino del bien, gloria a Dios. Aunque Dios quiere que hagamos mucho más que eso. Pero Dios nos dice de este hombre que se llamaba Samgar, ¿verdad? Solo es mencionado 2 veces en la Biblia. Y nos dice que derrotó a los filisteos con una vara de arriar bueyes. ¿Eso quiere decir que Samgar era un soldado? No. ¿Era una estratega militar? No, era un hombre de campo, era un hombre sencillo, pero era un hombre con una tremenda disposición que dijo: yo nomás tengo una vara. Y sabes que a Dios no le importa que tengas lo que tú tienes. Tú dices: pastor, yo nomás tengo esto, yo nomás soy esto, yo nomás tengo un trabajo, yo nomás tengo esto. Dios puede usarte con lo que tienes nada más. Dice ahí la palabra del Señor: después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a ofender, a hacer lo que ofende al Señor. Así que el Señor los vendió a Gabín, el rey cananeo que reinaba en Hazor, y el jefe del ejército era Sísara, quien vivía en Jaroset Goyim. Y dice: los israelitas clamaron al Señor porque Gabín tenía, fíjese 900 carros de hierro, y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. ¿Sabes que hay mucha gente hoy en día que lleva tantos años oprimidos por el diablo, atormentados por el diablo? Hay mucha gente que ya hasta se acostumbró a vivir con dolor, con tragedia, con ansiedad. Hay mucha gente hay muchas familias que ya se conformaron y han pensado que ese es el estado natural, pero no es cierto. Eso es por causa del diablo. Y la Biblia aquí nos dice que eran 20 años. Ahora quiero que veas que cada vez van subiendo los años, 8, 18, y ahora son 20. Son 20 años de dolor, de angustia. Otra vez, ¿por qué les vino esto? ¿Por qué les vino la pobreza? Tú vas a encontrar en el libro de Jueces que la mayoría del tiempo el pueblo de Israel se encontraba en profunda pobreza. Nada les salía bien. Vivían con miedo, vivían con temor, eran esclavos, eran oprimidos. ¿Por qué? Porque abandonaron a Dios. Y una de las lecciones que el libro de Jueces nos enseña es que yo puedo abandonar todo, pero no puedo darme el lujo de abandonar a Dios. Porque yo sin Dios no soy nada, porque yo sin Dios no tengo nada, porque yo sin Dios nadie me va a proteger, nadie me va a cuidar, porque yo sin Dios puedo pasar por el valle de sombra y de muerte y me va a destruir. Sin embargo, cuando Dios está con nosotros, me pueden echar a un foso de leones y Dios tapa la boca de los leones. Dios puede estar con nosotros para protegernos. Y luego llegamos a la vida de Barak, Débora y Jael, porque sus vidas se entrelazan, sus vidas tienen que ver. Dice que se levantó este general llamado Sísara. Y Sísara fue uno de los generales más crueles que oprimió con mucho dolo, con mucha violencia al pueblo de Israel. Y Dios levanta a una juez, a una mujer. Y tú debes entender que esto no era muy natural, porque en el Antiguo Testamento nosotros vemos que la mujer no tenía voz ni voto. Los hebreos eran muy machistas, no permitían que una mujer ejerciera autoridad. Sin embargo, Dios le da una palabra a esta mujer llamada Débora. Dios le da un mensaje y le dice: mira, yo quiero que vayas y le digas a Barak que yo voy a usarlo para dar libertad al pueblo de Israel, ¿verdad? Y cada uno de ellos vamos a ver que tenía debilidades, y cada uno de ellos vamos a ver que tenía una manera de ser, cada uno con un pasado. Sin embargo, Dios los usó. Mira qué dice en Jueces 4:4.
En aquel tiempo gobernaba en Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ahora, Lapidot pues era como un cerro a la izquierda, porque ese cuate nomás se menciona ahí. Tal vez el esposo de Débora no quería nada con el Señor, no le gustaba orar, no le gustaba leer la Biblia, no le gustaba que le hablara de Dios. Vamos a ver, no lo sabemos. Pero Débora estaba en una comunión con Dios, ¿verdad? Ahora, Israel normalmente era gobernado por hombres, le decía hace un momento. Sin embargo, Dios escoge a esta mujer para llevar un mensaje. Y algo que me enseña esto es que Dios usa hombres y Dios usa mujeres de la misma forma, de la misma manera. Y luego miren lo que fue a hacer Débora. Débora mandó a llamar ¿a quién? A Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Sedes de Neftalí. Y le dijo: el Señor, Dios de Israel, ordena: ve y reúne en el monte de Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Entonces ella va obediente y le da la palabra a Barak y le dice: mira, el Señor te ordena que juntes 10,000 hombres en aquel monte, y con esos 10,000 te va a dar victoria. Dice: yo atraeré, ella se involucra, yo atraeré a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas hasta el arroyo de Quizón. Aquí lo entregaré en tus manos, le dice Débora. Fíjense, ella es una mujer entrona. Ella no solamente dio el mensaje, ella va a participar en la guerra, en la pelea. Y miren lo que le dijo Barak. Barak le dijo: solo iré, ¿qué? Si tú me acompañas. De lo contrario, no iré. ¿Verdad? Hermanos, yo puedo ver en Barak un hombre tímido, un hombre sin carácter, un hombre mandilón, un hombre que no tenía decisión propia, un hombre que está diciéndole a la mujer: pues si tú le entras, yo le entro. No. Pero sin embargo, con todo y que era bien mandilón y que era bien tímido y que era medio cobarde, porque él toma seguridad de Débora. ¿Sabes qué me gusta de Dios? Que pese a toda esa debilidad de Barak, Dios usa a Barak. Y Dios no lo despreció aún por su debilidad. Quiero decirte una cosa: nadie de los que estamos sirviendo a Dios sirve a Dios porque es perfecto o porque tiene una vida totalmente bien en todo. Servimos a Dios porque tenemos disposición. Y aún a pesar de que somos débiles y tenemos errores, con todo eso Dios todavía nos quiere usar. Entonces Débora le dijo a Barak: adelante, este día el Señor entregará a Sísara en tus manos. ¿Acaso no marcha el Señor al frente de tu ejército? Barak descendió al monte de Tabor seguido de 10,000 hombres. Ante el avance de Barak, el Señor desbarató a Sísara a filo de espada con todos sus carros y su ejército, a tal grado que Sísara saltó de su carro y huyó a pie. Quiero que veas que en todas estas victorias nos aclara la Biblia: y el Señor dio victoria. Porque la victoria viene de Dios. Porque lo bueno viene de Dios. Y entonces, hermanos, Sísara huye y se va, y se va escapando, se va perdiendo, y llega a la tienda de una mujer que se llamaba Jael, o Yael, ¿verdad? Y mire, ahorita le voy a enseñar qué es lo que pasó. Mientras tanto, Sísara había huido a pie hasta la carpa de Jael, esposa de Eber, el Kenita, pues había buenas relaciones entre Jabín, rey de Jasón, y el clan de Eber, el Kenita. Y Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo: adelante, mi señor. Bien amable Jael: pásele, mi señor, usted está por aquí, no tenga miedo. Por allá nos llegó en un WhatsApp que anda huyendo, pero no se preocupe, entre aquí. Y dice que lo cubrió con una manta y le estaba haciendo piojito, le dio leche tibia. Y Sísara estaba tan estresado, había tenido un día tan difícil, una derrota, que empezó a quedarse dormido. Y cuando se quedó dormido, dice: pero Jael, esposa de Eber, tomó una estaca de la carpa con las que se amacizaban y un martillo, un poco salvaje, y con todo el sigilo se acercó a Sísara, quien agotado por el cansancio dormía,
profundamente. Entonces le clavó la estaca en la sien y le atravesó hasta clavarla en la tierra, y así murió Sísara. Y la palabra nos dice que Dios usó a esta mujer. Este era un hombre perverso, era un hombre malo. Y Dios usó a esta mujer, que por cierto no era ni judía, no era parte del pueblo de Dios, pero me encanta porque Dios usa a los nacionales, a los extranjeros, a los de la sierra, a los del rancho, a los de la ciudad, a todo mundo, ¿verdad? Que es maravilloso nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, después de eso la Biblia dice que entonces el país tuvo paz. ¿Cuántos años tuvo paz? 40 años. Hermano, me ayuda con el teclado, por favor. 40 años de paz. Y yo estoy terminando casi. Quiero decirte esto. Tú que estás aquí en esta tarde, quiero decirte de parte del Señor que el Señor te quiere dar paz. Paz en tu familia, paz en tu casa, paz en tus finanzas, paz en tus relaciones con tus padres, con tu madre, con tu padre, con tu esposa, con todos. Dios quiere que estés en paz. Dios quiere que en medio de esta pandemia, donde todo el mundo está con temor, donde todo el mundo está con ansiedad, Dios quiere darte paz. Pero esa paz viene como resultado de buscar y de obedecer al Señor en tu vida, de no abandonar a Dios. Por eso terminamos diciendo lo que empezamos, que Dios usa a los disponibles. Hoy vimos algunos personajes desconocidos, de campo, insignificantes a los ojos humanos, con errores, con debilidades, con deformidades, con limitaciones, pero vemos que Dios los usó de una manera importante. Por eso quiero animarte a que te acerques al Señor y le sirvas tal como eres y como estás. Dice Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él os exaltará. Esto requiere de humildad. Primero es decir, Señor, si es cierto, yo a lo mejor yo soy como Barak, y no como Barack Obama, sino como Barak de la Biblia. A lo mejor yo no me siento tan digno, no me siento tan capaz. Jesús dijo que oráramos así: venga a tu reino y hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios es usarte. Yo sé que a veces vemos nuestra vida y el diablo se encarga de hacernos ver todo lo que no somos, todo lo que hemos fallado, todo lo indigno que somos. El diablo viene y nos hace ver nuestras limitaciones. ¿Cómo vas a servir al Señor si mira cómo estás, si mira quién eres, si mira cómo te has portado, si mira cómo has fracasado? ¿Cómo vas a tener? El diablo se encarga de ver todo eso. Pero en esta noche quiero decirte que Dios te puede usar nada más si estás disponible. Hoy en esta tarde yo quisiera invitarte a que tú le dijeras a Dios, cierra tus ojos un momento, y le dijeras: Dios,